Hola, mi nombre es Fanny Catalina Martínez Novelo, estudiante del quinto semestre de la carrera Técnico Superior en Urgencias Médicas. Los protocolos de urgencia han integrado la valoración inicial pediátrica mediante la aplicación del triángulo de evaluación pediátrica T, que es una herramienta sencilla y rápida con la que efectuamos una valoración visual y auditiva sin tocar al paciente. El objetivo es identificar a los pacientes que presentan inestabilidad clínica, que nos permiten tomar medidas rápidas de soporte vital y la evaluación ABCDE. A continuación, presentaremos la actividad 2 de la evaluación de emergencias pediátricas. Iniciamos con emergencias respiratorias. La laringotraquitis es la enfermedad respiratoria aguda de inicio súbito que presenta una inflamación de la laringe y tráquea por una infección viral que afecta principalmente a un niño. Es causada por el virus parainfluenza tipo 1 y 3, con menor frecuencia el adenovirus sincitial respiratorio, la influencia A y B, hechovirus, el micoplasma y excepcionalmente enterovirus sarampión, parodontitis, rinovirus y difteria. Una enfermedad que se autolimita, pero sin embargo puede evolucionar a dificultad respiratoria grave. La clasificación de la gravedad de esta enfermedad se manifiesta en leve, en moderada, grave y que amenaza la vida según datos clínicos del estado mental. Puede presentar estridor laringio inspiratorio, dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, palidez, hipotonía y cianosis. El cuadro clínico es caracterizado principalmente por tos traqueal, por estridor laringio inspiratorio y disfonía, que es la que nos manifiesta la enfermedad como una triada clínica. Está acompañada de rinorrea, de fiebre y tos no traqueal. La segunda enfermedad que vamos a hablar es la epiglotitis, que es una enfermedad por una infección bacteriana que provoca inflamación de la epiglotis y obstrucción parcial de la vía aérea. Los agentes etiológicos son la Candida sp, virus herpes simplex tipo 1, el virus zoster y la parainfluenza. Se clasifica por el grado de obstrucción de la vía aérea en estable o con dificultad respiratoria, en un estado moderado y leve, que este es estable con dificultad respiratoria pero obstrucción parcial. En inestable o grave con dificultad respiratoria severa, o sea, una obstrucción completa. El cuadro clínico se caracteriza por un inicio abrupto y progresión rápida, fiebre, dolor faríngeo, dolor intenso, apariencia de toxinfección, voz apagada o ausente. Bronquiolitis es una enfermedad respiratoria aguda de etiología viral que afecta a la vía aérea pequeña. En particular a los bronquios, está caracterizada por la inflamación, por edema y necrosis de las células epiteliales, con aumento de la producción de moco y broncoespasmo. Etiológicamente, estas son las causas por las cuales se presenta esta enfermedad. La clasificación la manejamos como leve de 1 a 3 puntos según la escala de clasificación para esta enfermedad, que es una escala SCORE. Son moderada de 4 a 7 y de grave de 8 a 14. El cuadro clínico está caracterizado por presentar rinorrea, tos, dificultad respiratoria, sibilancias o estertores crepitantes finos, hiperinsuflación y dificultad respiratoria. La siguiente enfermedad es la neumonía. La neumonía es una enfermedad infecciosa pulmonar inflamatoria que presenta manifestaciones clínico-radiológicas, las cuales varían tomando en consideración la localización anatómica y el grado de afectación del alveolo o el intersticio pulmonar. Está caracterizada y ocasionada por diferentes bacterias y virus y hongos, siendo las más frecuentes el neumococos y los virus de la influenza. Los más comunes en estos casos son el Streptococcus pneumoniae, que es la causa más frecuente, la Haemophilus influenzae de tipo B, y la segunda causa más común de neumonía bacteriana, el virus sincitial, es la causa más frecuente de la neumonía vírica.
La edad es un parámetro importante y que debemos tener en cuenta y que mejor predice esta etiología. En menores de 5 años son los virus y el neumococo, y en los mayores de 5 años el microplasma, la clamidofilia y el neumococo. Los cuadros clínicos en esta enfermedad difieren según la edad y el agente etiológico y el estado inmunológico del paciente. Se caracteriza por la tos, fiebre, la disnea, el dolor torácico, pleural y la producción de esputo. El esputo purulento es más común en la neumonía bacteriana. Se pueden dar cambios en el estado mental o síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, anomalías en la auscultación, en la hipoventilación, crepitantes y soplo tubárico. La taquipnea es el signo clínico más útil, ya que permite diferenciar infecciones de las vías respiratorias altas y bajas en niños con fiebres. En la siguiente enfermedad vamos a hablar de las enfermedades metabólicas y endocrinas, que estos son un grupo de enfermedades genéticas poco frecuentes que se manifiestan en el periodo neonatal o de lactancia, pero pueden darse en niños mayores e incluso en adolescentes. Una de las enfermedades es la diabetes mellitus en el paciente pediátrico, que es un grupo de enfermedad metabólica caracterizada por defectos en la secreción de la insulina o su acción o ambas. Etiológicamente, la causa más frecuente de la diabetes mellitus tipo 1 es una deficiencia absoluta de la secreción de insulina, que se define por la presencia de hiperglucemia. El tratamiento está basado fundamentalmente en la dieta y en la insulina. Su clasificación es en leve, moderado y grave. Su cuadro clínico es la presentación clásica de sed, poliuria, polidipsia, enuresis, pérdida de peso de 2 a 6 semanas. Otras manifestaciones que tenemos son de inicio reciente de enuresis en niños que previamente usaban el baño, la candidiasis vaginal, principalmente en prepúberes y el vómito. La diabetes mellitus tipo 1 en niños presenta síntomas severos como niveles altos de glucosa, glucosuria marcada, cetonuria, cetoacidosis, pérdida crónica de peso, falta de ganancia de peso en un niño de crecimiento, irritabilidad y disminución del rendimiento escolar, infecciones de la piel recurrentes. La siguiente enfermedad es la cetoacidosis diabética, que es el estado de la descompensación metabólica grave de la diabetes mellitus presentada anteriormente. Se manifiesta por la sobreproducción de cuerpos cetónicos y cetoacidáceos que se desplazan a la circulación y resultan en una acidosis metabólica. Esta es causada por una disminución de las concentraciones de insulina en relación con el incremento en las hormonas modulares, incluidos el glucagón, las catecolaminas, así como el cortisol. Como dijimos, la gravedad de la cetoacidosis se clasifica en leve, moderada y grave. El cuadro clínico que se presenta en esta enfermedad es la poliuria, que muchas veces es responsable de la enuresis secundaria, la polidipsia y la pérdida de peso. En ocasiones se refiere dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefalea, y en el caso de cetoacidosis se presenta febril, con afección clara del estado general, delgado y con los ojos hundidos. La respiración con la boca, lo que provoca sequedad lingual intensa. La respiración es rápida y profunda. Estado hiperosmolar. Es el síndrome de hiperglucemia hiperosmolar no cetósica. Se define como la presencia de una glucemia superior a 600, con una osmolaridad superior a 330, sin hallazgos de cetonuria ni acidosis. El estado hiperosmolar hiperglicémico ocurre más comúnmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que no tienen alguna enfermedad concomitante que reduce la ingesta de líquidos. Las infecciones son las causas más comunes, entre ellas la neumonía y las infecciones del tracto urinario del estado hiperosmolar hiperglucémico. También se puede vincular con cirugías recientes, uso de fármacos y otras enfermedades agudas. Una vez que el estado hiperosmolar hiperglicémico se ha establecido, puede ser difícil diferenciarlo de la enfermedad subyacente. La enfermedad concomitante puede ser no identificable. El cuadro clínico se caracteriza por el avance de los síntomas, que es de días o semanas, por poliuria, polidipsia y ocasionalmente polifagia en las últimas semanas. Los datos clínicos más relevantes son mareo, letargo, delirium, coma, convulsiones generalizadas o focalizadas, alteraciones y cambios visuales, hemiparesias y déficit sensorial. Los signos vitales como la taquicardia, la hipotensión,
por deshidratación profunda, la taquipnea, la hipotermia o hipertermia por sepsis como causa subyacente. Los signos vitales ortostáticos no son ni específicos ni sensibles. La desorientación. La enfermedad de la tormenta tiroidea es un desorden raro, agudo y severo, ocasionalmente iatrogénico, causado por la excesiva liberación de hormonas tiroideas y el aumento en la actividad simpática. Etiológicamente se presenta en edad pediátrica, se deben a las enfermedades de Graves, una enfermedad autoinmune causada por anticuerpos estimulantes de receptor de hormonas tiroestimulantes, la TSH, que asocia bocio difuso, oftalmopatía infiltrativa y dermopatía, aunque también existen otras posibilidades etiológicas, y la tiroiditis autoinmune siendo el factor precipitante más común actualmente la infección. Esta enfermedad cursa con un cuadro clínico caracterizado con una función tiroidea elevada, una disfunción del sistema nervioso central, una pirexia, taquicardia, falla cardíaca y alteraciones gastrointestinales. Entre las medidas generales está la terapia de soporte, en una parte importante del tratamiento terapéutico en este tipo de enfermedades. Pueden emplearse medidas antitérmicas externas como las bolsas de hielo, compresas o toallas húmedas, y los fármacos antipiréticos. El paracetamol es uno de los que se utiliza en elección. Se debe de vigilar y garantizar las funciones respiratorias y cardiovascular, suministrar oxígeno, restablecer el balance hidromineral o hídrico y corregir la acidosis metabólica. La epilepsia es la alteración neurológica por el exceso de descargas eléctricas neuronal anormal. Aplicada en niños, tiene su aparición con las epilepsias definidas genéticamente o de origen idiopático, la mayoría con deficiencias genéticas llamadas epilepsias genéticas y con recurrencia autolimitada en su manifestación, y en menor recurrencia inicia el síndrome epiléptico sintomático, asociado a diversos factores de lesiones como encefalopatía hipóxica, isquémicas, displasias corticales e infecciones del sistema nervioso central, y así como enfermedades neurocutáneas o derivado de causas simplemente desconocidas. Se clasifica en genéticas, que son la epilepsia de efecto directo, una alteración genética, y las crisis son el síntoma central de la enfermedad. En metabólico, estructural, causado por una enfermedad estructural o metabólica que afecta al cerebro. Desconocido, que la causa es desconocida y puede ser causada por alteraciones genéticas, estructurales o metabólicas. El cuadro está caracterizado por la presencia de afección del estado de conciencia, tipo y topografía de actividad motora, síntomas sensoriales, síntomas autonómicos, síntomas psíquicos, conducta preictal, ictal y postictal. El estatus epiléptico es, en su última definición de 1993, en niños mayores de 5 años, cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos de duración caracterizada por una crisis duradera o 2 o más crisis durante las cuales el paciente no retorna a su situación previa de conciencia. En niños, los causales hasta un 51% son secundarios a causas infecciosas. En adultos, la causa más frecuente en epilépticos previos es la modificación del tratamiento, y los no epilépticos, las lesiones neurológicas agudas o residuales, fundamentalmente vasculares, traumáticas, tóxicas y metabólicas. No se puede encontrar una causa precipitante en el 10 al 30% de los pacientes, sobre todo en epilépticos previos. Se puede clasificar en estatus parcial o estatus generalizado, y estos subtipos pueden dividirse a la vez en estatus no convulsivo o convulsivo, es decir, que existirían 4 tipos fundamentales: parcial convulsivo, generalizado convulsivo y parcial, y no generalizado no convulsivo. Algunos de ellos, si no reciben tratamiento, pueden evolucionar al llamado estado epiléptico sutil. Las causas del paro cardíaco en el paciente pediátrico es el paro cardiorrespiratorio en pacientes pediátricos es típicamente causado por hipoxia y acidosis como resultado de una falla respiratoria o shock. Es importante tener en cuenta, dentro de las principales causas, las 8H y las 8T, que las 8H son hipoxia, hipovolemia, hiperivagal, hidrogeniosis, hipercalemia, hipertermia maligna, hipotermia, hipoglucemia, trauma neumotórax, trombosis coronaria y pulmonar, tamponade, UT largo, toxinas, hipertensión pulmonar.